¿Alguna vez has orado y sentido que tus palabras no eran suficientes, que lo que tu alma gritaba no podía expresarse con el lenguaje humano? Entonces, permíteme hacerte esta pregunta. ¿Y si te dijera que existe una lengua celestial, misteriosa y poderosa, que no se enseña en ninguna escuela ni se aprende con libros, pero que tiene el poder de romper cadenas, abrir los cielos y cambiar tu destino eterno? Muchos la llaman la lengua de los ángeles. Otros simplemente no se atreven a hablar de ella. Pero lo que pocos saben es que este don espiritual no es solo un símbolo místico, es un canal directo entre tu espíritu y el corazón de Dios. Hoy vamos a hablar de algo que ha sido malinterpretado, temido o ignorado por generaciones enteras. Un lenguaje que va más allá de lo racional, que habita en lo invisible y que solo se activa cuando el alma está verdaderamente encendida por el fuego del Espíritu Santo. La lengua de los ángeles, ¿es real? ¿Para quién es? ¿Cómo se manifiesta? ¿Es simplemente una emoción o un don sobrenatural que está a punto de despertarse en ti? En este video vamos a adentrarnos en un viaje espiritual profundo, donde descubrirás no solo las raíces bíblicas de este misterio, sino también cómo puede transformar radicalmente tu relación con Dios. Porque sí, hay un poder oculto en lo que no se entiende con la mente, pero se vive con el Espíritu. Verás pasajes de la Biblia como nunca antes los habías visto. Revelaremos secretos que permanecían sellados para muchos, pero que hoy el Señor quiere poner delante de ti. Y tal vez, solo tal vez, mientras escuchas, algo en tu interior comience a despertar. Porque este no es un video cualquiera, es una invitación divina para que explores lo sobrenatural que ya habita dentro de ti, pero que necesita ser activado. Tal vez hoy sea el día en que tu oración cambie de nivel. Tal vez hoy se abra una puerta espiritual que nunca antes habías cruzado. Y si sientes que esta palabra puede ser para ti, te pido algo sencillo pero poderoso. Escribe ahora mismo en los comentarios la frase paz en Cristo. Esa será tu forma de declarar que estás listo para recibir lo que el Espíritu Santo quiere revelarte en este estudio. Al comentar, te comprometes con tu fe, y al darle me gusta a este video, ayudas a que el mensaje llegue a más personas que están sedientas de esta verdad. YouTube entenderá que este contenido merece ser difundido, y tú estarás compartiendo la palabra sin siquiera salir de casa. Felicidades si ya lo hiciste. Eres parte activa de este canal de fe y eso significa que no caminas solo. Ahora dime algo. ¿Cuántas veces has orado con el corazón roto sin saber qué decir? ¿Cuántas veces tus lágrimas hablaron más que tus palabras? Hoy vas a entender que esas oraciones tal vez ya estaban siendo interpretadas por el cielo en una lengua que tú mismo aún no comprendes del todo. La lengua de los ángeles no es solo un tema para estudiosos o teólogos. Es una realidad espiritual que puede estar más cerca de ti de lo que imaginas. En los próximos minutos vamos a ver historias bíblicas donde el Espíritu se manifestó con poder. Vamos a explorar cómo el apóstol Pablo explicaba este fenómeno, cómo la iglesia primitiva lo vivía y cómo eso todavía puede suceder en tu vida, aquí y ahora. Y te advierto, la penúltima enseñanza de este video puede contener una clave espiritual para desbloquear algo que llevas años esperando. Así que quédate hasta el final, porque el Señor no te trajo aquí por casualidad. Él tiene algo para ti, y solo lo descubrirás si te quedas hasta la última palabra. Antes de comenzar, te invito a suscribirte y activar la campanita. Este canal ha sido un refugio espiritual para miles de personas que no tienen una iglesia cerca o que están buscando una palabra verdadera, sin religiosidad, sin juicio, pero con el fuego del Espíritu. Suscribirte no es solo un clic, es un acto de fe. Es decirle a Dios, estoy dispuesto a aprender más, a crecer, a seguir buscando,
Y si te quedas, lo que vamos a vivir juntos hoy puede marcar un antes y un después en tu vida espiritual. Ahora sí, abramos las Escrituras. Empezamos este viaje en busca del significado profundo, transformador y eterno de la lengua de los ángeles. El primer gran acontecimiento en la historia bíblica que nos confronta con la manifestación abierta y sonora de una lengua sobrenatural se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 2. Y no es casualidad que este momento cargado de fuego y de gloria haya sido también el nacimiento visible de la Iglesia como cuerpo vivo de Cristo. Pentecostés no fue simplemente un evento, fue una revolución espiritual que sigue resonando hasta hoy en el alma de todo creyente que se atreve a buscar más allá de lo visible. El texto nos dice que, estando reunidos todos en un mismo lugar, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí no se trata de una metáfora poética, se trata de una manifestación clara, sonora, visible y sobrenatural, una experiencia vivida por hombres y mujeres que hasta ese día no comprendían la magnitud del propósito que el Espíritu tenía preparado para ellos. Y lo que resulta aún más impactante es lo que ocurrió después. Hombres y mujeres de diversas naciones los oían hablar en sus propios idiomas las maravillas de Dios. Algunos se maravillaban, otros se burlaban, y algunos simplemente no sabían cómo procesar lo que estaban presenciando. Pero lo que muchos no ven es que ese momento fue el inicio de una revelación que aún sigue activa. El Espíritu Santo no se limitó a ese día ni a ese lugar. Lo que comenzó en Pentecostés fue el desatar de un lenguaje que no obedece a estructuras humanas, que no se enseña con gramáticas ni se traduce con diccionarios. Fue la proclamación de que Dios no solo escucha la lengua del cuerpo, sino también la lengua del Espíritu, y que cuando el Espíritu se une al Espíritu, nace un sonido que trasciende la razón. ¿Y por qué esto es importante para ti hoy? Porque así como aquellos discípulos estaban encerrados por temor, tú también puedes estar encerrado por el miedo, la duda, la rutina espiritual o la falta de dirección. Pero cuando el Espíritu sopla, algo se activa. Y cuando se activa, las palabras ya no alcanzan para expresar lo que el alma quiere decir. Ahí es donde nace la lengua de los ángeles. No todos los que estaban allí entendieron lo que pasaba. Algunos se burlaban, decían que estaban borrachos, porque para la mente natural, lo espiritual siempre parecerá locura. Y tal vez tú también has sentido eso. Tal vez has escuchado hablar de oraciones en lenguas y no has sabido qué pensar. Tal vez te han enseñado a temer, a rechazar o a ignorar este don. Pero si hay algo que aprendemos de Pentecostés, es que el fuego del Espíritu no puede ser contenido por la lógica. Hay algo poderoso en el sonido que viene de lo alto, algo que no se puede fabricar ni imitar, porque no es una emoción, ni una técnica, ni un acto teatral. Es una señal, una evidencia, una manifestación de que el cielo ha tocado la tierra y ha decidido hablar a través de vasos humanos. Y cuando eso sucede, no hay dudas. El que lo vive sabe que algo ha sido depositado dentro de él, que no puede explicarse, pero tampoco puede negarse. Y lo más hermoso es que esta manifestación no fue dada solo a los apóstoles. En ese mismo capítulo, Pedro se levanta para declarar que lo que estaba ocurriendo era el cumplimiento de una profecía. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Toda carne. No algunos, no unos pocos, no los más santos o los más sabios. Toda carne.
Eso incluye a personas como tú, que hoy tal vez estás en casa solo, buscando una señal de Dios para saber si aún estás en el camino. Este mensaje es tu señal. La lengua de los ángeles, esa manifestación misteriosa del Espíritu, no es para dividir, es para edificar, no es para impresionar, es para transformar. Y aunque muchos la han usado mal o la han enseñado con distorsión, su origen sigue siendo puro, su propósito sigue siendo celestial, y su poder sigue estando disponible para los que buscan con un corazón rendido. Hoy quiero que pienses en tu vida. ¿Hace cuánto tiempo no sientes que el cielo te habla? ¿Cuántas veces has orado con palabras vacías, como si repitieras frases sin fuerza, sin alma, solo por cumplir? El Espíritu Santo no busca oradores elocuentes, busca corazones sinceros, y cuando encuentra uno, lo llena, y cuando lo llena, algo se desborda, a veces con lágrimas, a veces con suspiros, a veces con palabras que tu mente no entiende, pero tu espíritu sí. Pentecostés no terminó en el capítulo 2 de Hechos. Pentecostés puede suceder ahora, en este momento, en tu habitación, mientras escuchas este mensaje con el corazón abierto. Porque Dios no está limitado por el tiempo ni el espacio, y si Él sopló sobre ellos, también puede soplar sobre ti. Hay una promesa vigente, hay un fuego disponible, hay un idioma esperando por ti. No necesitas entenderlo todo, solo necesitas rendirte. Y cuando lo hagas, tal vez comiences a orar como nunca antes habías orado. Tal vez tus palabras cambien. Tal vez empieces a descubrir que hay una parte de ti que siempre supo hablar con Dios, pero nunca se había atrevido a abrir la boca. Y si ese día es hoy, que así sea. Tras el estruendo de Pentecostés, el mensaje del reino comenzó a expandirse, y con él también lo hizo el desafío de comprender aquello que los discípulos vivían. Uno de los que más se esforzó por traer claridad fue el apóstol Pablo. A diferencia de los primeros testigos del derramamiento del Espíritu, Pablo llegó a la fe por medio de una revelación directa del Cristo resucitado. Y sin embargo, fue uno de los que más habló sobre los dones espirituales, en especial sobre el don de hablar en lenguas. En su primera carta a los Corintios, capítulo 14, Pablo dedica un extenso y profundo discurso sobre este fenómeno. Él no lo niega, tampoco lo minimiza, pero lo coloca en su debido lugar. Y lo más importante, revela algo que a menudo es olvidado por muchos. Él enseña que hablar en lenguas no es simplemente una señal visible, sino una expresión del Espíritu que se comunica directamente con Dios. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Esta frase encierra un universo completo. Una declaración que, si se comprende bien, puede abrir los ojos del alma. Pablo afirma con claridad que cuando una persona habla en lenguas, no está hablando con los hombres, sino con Dios, y que lo que está diciendo, aunque sea incomprensible para los oídos humanos, son misterios que nacen en el Espíritu. Esto cambia por completo la perspectiva. No se trata de espectáculo, no se trata de sonido vacío, se trata de una conversación íntima entre el alma regenerada y el Creador eterno. En otras palabras, hay oraciones que tu carne no puede formular, pero tu espíritu sí. Y esas oraciones, cuando el Espíritu Santo las inspira, encuentran en las lenguas un canal para ser expresadas. El hombre natural no puede comprenderlo. Incluso el mismo que habla puede no entender con la mente lo que dice, pero su espíritu está activo, conectado, en sintonía con el cielo. Pablo también afirma que él mismo hablaba en lenguas más que todos, pero al mismo tiempo insiste en que, dentro de la congregación, lo más importante es edificar a los demás. Esto nos enseña que el don de lenguas no es para exaltar al hombre, sino para glorificar a Dios y fortalecer al creyente.
Hay un momento para hablar en lenguas en secreto y otro para edificar con palabras comprensibles. Lo uno no niega lo otro. Todo debe estar guiado por el amor y el discernimiento espiritual. Y aquí hay una verdad que transforma. Si el hablar en lenguas es hablar con Dios, entonces cada vez que oras en ese lenguaje, estás entrando en una dimensión que sobrepasa tu capacidad racional. Es como si tu espíritu tocara la eternidad, como si tu ser interior viajara más allá del velo y se encontrara cara a cara con el misterio. No necesitas entender, solo necesitas confiar. Muchos temen este don porque no lo comprenden, otros lo rechazan porque ha sido mal usado. Pero eso no cambia su origen. Lo que viene del Espíritu permanece puro, incluso si los hombres lo distorsionan. Pablo no llama a ignorar el don, llama a buscarlo con sabiduría, a usarlo con reverencia, a desearlo como quien desea estar más cerca del Padre. Y es aquí donde el mensaje se vuelve personal, porque tú, que estás escuchando esto, tal vez has sentido en tu interior un anhelo profundo, un deseo inexplicable de algo más. Has orado, has leído, has buscado, pero hay algo que aún no se ha desatado. Tal vez lo que falta no es conocimiento, sino entrega. Tal vez lo que impide el fluir del Espíritu no es tu pasado, sino tu temor. Y si hoy te abres con fe, puede que descubras que el cielo ya ha puesto una lengua en tu boca. Solo espera que te atrevas a soltarla. Pablo también habla de la importancia de orar en lenguas como una forma de edificación personal. Él dice: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Esto significa que cada vez que oras en lenguas, estás fortaleciendo tu espíritu. Estás avivando el fuego interior. Estás alineando tu alma con la voluntad de Dios de una manera que las palabras comunes no pueden lograr. Es como un ejercicio espiritual profundo que te conecta con el origen de la vida misma. Y esto no es privilegio de unos pocos. El Espíritu Santo fue derramado sobre toda carne. Eso incluye tu carne. Incluye tu historia, tu dolor, tu pasado, tus errores. No necesitas ser perfecto, solo necesitas tener hambre de lo eterno. Porque los dones no se ganan, se reciben. Y la lengua de los ángeles no es una medalla para los santos, sino un puente para los necesitados. Imagina por un momento tu vida de oración si este don fuera activado en ti. Imagina poder entrar en tu cuarto, cerrar la puerta y comenzar a hablar con Dios de una manera que sobrepasa tu mente. Palabras que tu corazón no sabe cómo formar, pero que tu espíritu reconoce. Misterios que solo el cielo comprende, pero que el infierno teme. Porque cada vez que un hijo de Dios ora en el Espíritu, algo en lo invisible se mueve, algo en los cielos se agita, algo en la tierra comienza a cambiar. Pablo no solo enseñó sobre este don, lo vivió y lo dejó como herencia para nosotros, no como una obligación, sino como una invitación a ir más allá, a profundizar, a buscar, a desear. Porque donde hay hambre, hay revelación, y donde hay búsqueda sincera, hay encuentro. Tú puedes seguir orando como siempre lo has hecho. Puedes quedarte en la orilla repitiendo frases aprendidas, o puedes lanzarte a las aguas profundas del Espíritu, donde las palabras humanas no bastan, y donde lo inexplicable se vuelve glorioso. La decisión es tuya. Y si has sentido que algo dentro de ti se conmueve mientras escuchas esto, no lo ignores, porque puede que no seas tú, puede que sea tu espíritu respondiendo a un llamado que viene de lo alto, un llamado a rendirte, a confiar y a dejar que el Espíritu hable a través de ti. Este es el lenguaje del Espíritu. Este es el camino de los que se atreven a creer en lo que no entienden. Y este puede ser también tu camino. Uno de los pasajes más conmovedores y reveladores sobre la profundidad de la comunicación espiritual se encuentra en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 26 y 27.
Allí el apóstol declara algo que ha estremecido el corazón de generaciones enteras de creyentes. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este texto no solo nos habla de consuelo, nos habla de un misterio. Nos revela que hay oraciones que no dependen de nuestra elocuencia, ni de nuestro conocimiento, ni siquiera de nuestra voluntad consciente. Hay momentos en los que nuestras fuerzas no bastan, en los que nuestras palabras se agotan y en los que incluso nuestra fe se tambalea. Y es precisamente en esos momentos donde el Espíritu Santo se levanta desde lo profundo de nuestro ser y empieza a clamar por nosotros, no con palabras humanas, sino con gemidos, gemidos que no se pueden explicar, que no se pueden traducir, pero que el Padre entiende con claridad absoluta. Este pasaje tiene una relación directa con la lengua de los ángeles, porque nos muestra que la verdadera oración no siempre es audible, ni lógica, ni formulada desde la mente. Hay una oración espiritual que nace del interior quebrantado, que no busca convencer a Dios, sino simplemente rendirse ante Él. Y cuando esa rendición ocurre, el Espíritu toma el control. Es Él quien habla. Es Él quien intercede, es Él quien lleva nuestro dolor, nuestra esperanza y nuestro clamor hasta el trono de gracia. Es posible que tú hayas vivido esto sin darte cuenta. Es posible que, en alguna noche de quebranto, mientras llorabas en silencio, tu espíritu ya estaba orando en una lengua que tu mente no comprendía. Tal vez tus suspiros eran oraciones. Tal vez tus lágrimas eran palabras. Tal vez tus silencios estaban llenos de voces espirituales que se levantaban desde lo más profundo de tu alma para tocar el corazón del Padre. Y esta es una verdad que libera. No necesitas tener las palabras correctas para que Dios te escuche. No necesitas una fórmula ni un guión. Lo que necesitas es un corazón sincero, porque cuando no sabes qué decir, el Espíritu sí sabe. Cuando no puedes orar, el Espíritu ora. Cuando tu alma está en caos, el Espíritu entra en acción, y lo hace con gemidos, con una lengua que trasciende todo idioma humano. Muchos creen que orar en lenguas es una experiencia emocional exagerada o algo reservado para momentos específicos. Pero lo que Pablo revela aquí es que es mucho más que eso. Es un acto de compasión divina. Es Dios mismo, a través de su Espíritu, abrazando tu debilidad y transformándola en oración. Y esa oración no se pierde, no se desvanece, no se queda en el aire. Sube, llega, se escucha y produce fruto. El Espíritu intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Esto significa que, aunque tú no sepas qué necesitas, Él lo sabe. Aunque tú no entiendas lo que estás diciendo cuando oras en lenguas, el cielo sí lo entiende. Aunque tu mente esté en blanco, tu espíritu está activo. Y esa es una de las razones por las cuales el don de lenguas es tan poderoso. Porque te conecta directamente con la voluntad perfecta de Dios, sin interferencias, sin filtros, sin errores. Ahora bien, ¿cómo puedes vivir esta realidad? ¿Cómo puedes experimentar esta intercesión del Espíritu en tu vida diaria? No se trata de forzar nada, no se trata de imitar a otros. Se trata de abrir tu corazón, de rendirte, de buscar con humildad y de confiar, porque el Espíritu Santo no necesita que tú lo controles. Él necesita que tú lo permitas. Es posible que durante años hayas orado con estructuras rígidas, con repeticiones aprendidas, con oraciones que salían más del deber que del deseo. Y por eso sientes que tu vida espiritual está seca, que tu oración es monótona, que tu fe se estanca. Pero si permites que el Espíritu ore por ti, todo puede cambiar. Porque donde el Espíritu intercede, hay vida, hay renovación, hay poder. No tengas miedo de lo que no entiendes. No temas renderte ante lo desconocido.
Dios no busca robots espirituales. Busca hijos e hijas dispuestos a confiar incluso cuando no comprenden. Y cuando esa confianza se activa, cuando esa entrega se produce, el Espíritu comienza a hablar. A veces con palabras que tú conoces, a veces con sonidos que tú no puedes explicar, a veces con un fuego que no puedes apagar. Y aquí es donde se conecta el misterio. La lengua de los ángeles, ese lenguaje espiritual que no puede ser aprendido, está relacionado profundamente con los gemidos indecibles, porque ambos son manifestaciones del mismo Espíritu. Ambos surgen de la misma fuente. Ambos tienen el mismo propósito: conectar tu espíritu con el cielo. No es un fenómeno para ser admirado. Es una herramienta para ser vivida. No es un evento extraordinario que ocurre de vez en cuando. Es una dinámica espiritual que puede acompañarte cada día, cada noche, cada oración. Porque no se trata de hablar raro. Se trata de permitir que lo eterno fluya a través de lo frágil, que lo divino se exprese en lo humano. Y si hoy estás escuchando esto y sientes un peso en tu corazón, si hay algo en ti que arde, si tus ojos se llenan de lágrimas sin razón aparente, entonces no estás solo. El Espíritu ya está orando en ti, ya está despertando algo, ya está pronunciando palabras que tu alma anhela. No las ignores. No las reprimas, no las temas. Entrégate, ríndete y deja que el Espíritu hable. En el principio, cuando los hombres aún habitaban juntos en una misma región, hablaron un solo idioma. Con ese único lenguaje planearon levantar una ciudad y una torre que alcanzara el cielo. El relato de la Torre de Babel, que se encuentra en Génesis capítulo 11, no es simplemente una historia antigua sobre arquitectura ambiciosa. Es una advertencia profunda y una clave espiritual que nos permite entender el valor y el poder del lenguaje bajo la perspectiva divina. El texto bíblico dice que toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Con esa unidad comenzaron a construir una torre, pero no lo hicieron para glorificar a Dios, sino para hacerse un nombre, para evitar ser dispersados, para establecer su propio propósito sin depender del Creador. Fue entonces cuando Dios descendió, vio lo que estaban haciendo y dijo: «He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer». Entonces el Señor confundió sus lenguas y los dispersó por toda la faz de la tierra. Este momento marca un punto de inflexión en la historia espiritual de la humanidad. Por primera vez, el lenguaje se convierte en barrera. La comunicación se rompe. La unidad se fragmenta. Lo que antes era una sola voz se convierte en caos. Y todo porque el hombre quiso usar el don de la palabra para su propia exaltación y no para glorificar al que lo creó. Pero lo que muchos no perciben es que en Pentecostés Dios no solo envió su Espíritu, también restauró la unidad que se había perdido en Babel. Lo que antes era confusión, ahora se volvió entendimiento. Lo que antes dividía, ahora unía. En Babel, Dios confundió las lenguas para frenar la soberbia. En Pentecostés, otorgó nuevas lenguas para exaltar su gloria. Y esta es una revelación que cambia la manera en la que entendemos el don de lenguas. Porque no se trata simplemente de un fenómeno espiritual aislado. Es una respuesta divina a una fractura antigua. Es la manifestación de un Dios que restaura, que une, que habla nuevamente a través de sus hijos. Y lo hace no en una lengua construida por el hombre, sino en una lengua inspirada por su Espíritu. Lo que ocurrió en Babel fue un juicio. Lo que ocurrió en Pentecostés fue una redención. Uno dividió, el otro unió. Uno cerró caminos, el otro los abrió. Uno apagó la comunicación,
el otro encendió la voz del cielo en bocas humanas. Y si hoy el Espíritu Santo sigue dando ese don, no es para provocar confusión, sino para confirmar la presencia de Dios entre nosotros. No es para el orgullo del que lo recibe, sino para la edificación de todo el cuerpo de Cristo. Porque donde el hombre buscó elevarse sin Dios, el Espíritu ahora desciende para levantar al hombre en comunión con Él. Pero esta restauración no ocurre automáticamente. Requiere un corazón rendido. Requiere reconocer que el lenguaje, la voz, la lengua, no nos pertenece. Es un instrumento, un canal, un puente. Y cuando lo rendimos a Dios, Él lo llena de poder. ¿Cuántas veces has sentido que no puedes comunicarte con los que te rodean? ¿Cuántas veces tus palabras han sido malinterpretadas, tus oraciones no respondidas, tus intentos espirituales silenciados por barreras invisibles? Tal vez estás viviendo tu propia Babel. Tal vez estás en medio de una confusión interna, de una lucha espiritual, donde sientes que no logras hablar el idioma del cielo. Pero hoy, el Espíritu Santo quiere enseñarte a hablar de nuevo. Quiere ungir tu lengua. Quiere devolverte el lenguaje del alma. No para que tú lo uses como quieras, sino para que Él lo use a través de ti. Y cuando eso ocurra, experimentarás lo que los discípulos vivieron aquel día. No solo hablarás en una lengua extraña, hablarás en un lenguaje que trae paz, unidad, verdad, dirección. Un lenguaje que transforma atmósferas, que cambia el clima espiritual de tu hogar, de tu mente, de tu entorno. No subestimes lo que Dios puede hacer con una lengua rendida. No minimices el poder de una voz alineada con el cielo. Lo que comenzó en Babel como maldición, en ti puede terminar como bendición. Lo que fue confusión puede volverse claridad. Lo que dividía puede comenzar a unir. Y no estás solo en esto. El mismo Espíritu que descendió en Pentecostés es el que hoy toca tu corazón mientras escuchas estas palabras. El mismo fuego que encendió a aquellos hombres comunes está disponible para ti. No tienes que ser perfecto, solo tienes que estar dispuesto. Porque si Babel fue el punto donde el hombre se desconectó del cielo, Pentecostés fue el día en que el cielo volvió a hablar a través del hombre. Y si tú lo permites, ese cielo puede hablar hoy a través de ti. No lo veas como una experiencia ajena. No lo relegues al pasado. Este es tu tiempo, esta es tu oportunidad. El lenguaje de los ángeles, ese que no se aprende pero que sí se recibe, puede empezar a brotar en tu vida. Tal vez no lo entiendas al principio, tal vez te parezca extraño, pero si viene del Espíritu, traerá paz, traerá verdad, traerá poder. Dios no está buscando arquitectos de torres humanas, está buscando templos vivos por donde pueda fluir su gloria, y ese templo puede ser tú. No importa tu pasado, no importa tu historia, si le entregas tu lengua, Él te dará su voz. Y cuando eso suceda, descubrirás que el idioma más poderoso no es el que todos entienden, sino el que Dios mismo inspira. Uno de los momentos más impactantes en toda la narrativa profética del Antiguo Testamento es el encuentro de Isaías con la gloria de Dios. Este evento, registrado en Isaías capítulo 6, nos revela cómo Dios no solo llama a un hombre, sino que lo transforma profundamente, y lo hace tocando precisamente el órgano que más necesita ser consagrado, la lengua. El profeta describe cómo, en el año en que murió el rey Usías, vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Había serafines alrededor de él, criaturas celestiales que clamaban día y noche. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Esta visión no fue una metáfora, fue una experiencia real, poderosa, que desnudó el alma de Isaías y lo confrontó con su propia impureza. Y es aquí donde la historia toma un giro clave. Ante semejante visión, Isaías no se exalta, no se glorifica, no se siente especial.
Al contrario, cae en quebranto y dice: «Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos». Lo que Isaías reconoce no es solo un defecto, es una condición. Él admite que sus labios están contaminados, que su lenguaje, su voz, su expresión no están a la altura de la santidad que acaba de presenciar. Él no dice que es pecador por sus manos o por sus pensamientos. Él pone el énfasis en su boca, en sus palabras, porque él sabe que la lengua revela el estado del corazón. Y ante un Dios santo, ninguna palabra humana puede mantenerse en pie sin ser purificada. Es entonces cuando uno de los serafines vuela hacia él con un carbón encendido tomado del altar y lo toca en los labios diciendo: «He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado». Esta escena es profundamente simbólica, pero también absolutamente real en su dimensión espiritual, porque antes de que Dios pueda usar la lengua de alguien para hablar a través de ella, primero debe purificarla, y eso implica fuego, el fuego del altar, el fuego de la presencia, el fuego que no destruye, pero que sí transforma. Muchos anhelan hablar en lenguas celestiales, ser usados por Dios, experimentar el fluir del Espíritu, pero se saltan este paso, la purificación. Porque hablar en nombre de Dios, orar por medio de su Espíritu, clamar con la lengua de los ángeles, requiere primero que esa lengua sea tocada por el fuego santo. Y esto no tiene que ver con perfección humana, tiene que ver con rendición, con quebranto, con el reconocimiento humilde de que nuestras palabras no bastan, de que nuestros labios necesitan ser santificados, porque Dios no deposita su gloria en canales sucios. Él limpia primero, luego llena, luego usa. ¿Y qué sucedió con Isaías después de ese toque de fuego? Se convirtió en uno de los profetas más potentes de toda la historia de Israel, no por su elocuencia, no por su talento, sino porque su voz fue consagrada, su lengua fue tocada por el cielo, su boca ya no era suya, era instrumento del Altísimo. Esto nos lleva a una reflexión profunda. ¿Cómo está tu boca? ¿Qué palabras salen de tus labios? ¿Están llenas de vida o de juicio? ¿De verdad o de crítica? ¿De fe o de duda? Porque la lengua es un instrumento poderoso, pero necesita ser purificado antes de ser usado con autoridad espiritual. Muchos desean el don de lenguas, pero no permiten que Dios toque sus labios con el fuego del altar. Quieren la manifestación, pero no el proceso. Anhelan la evidencia, pero no la santificación. Y por eso se frustran, porque el Espíritu Santo no se manifiesta donde no hay lugar limpio para habitar. Pero hoy, al igual que Isaías, tú puedes tener un encuentro que transforme tu manera de hablar, de orar, de vivir. Tal vez no veas serafines con tus ojos naturales. Tal vez no estés en un templo rodeado de humo. Pero si cierras los ojos, si doblas tus rodillas, si te rindes con sinceridad, el mismo fuego que tocó a Isaías puede tocarte a ti. Y cuando eso ocurra, tu lengua ya no será una herramienta para quejarte, ni para juzgar, ni para hablar lo que no edifica. Será un canal por donde fluya la gloria, por donde el cielo se exprese, por donde la lengua de los ángeles comience a brotar. Porque el don no se recibe con la boca sucia, se recibe con la boca rendida. El Espíritu Santo no busca perfección, busca disponibilidad. Y si hoy tú te dispones, si reconoces tu necesidad, si abres tu alma al toque del fuego, entonces lo que fue inmundo será limpiado. Lo que estaba callado será activado. Lo que estaba seco será lleno. Y así como Isaías respondió al llamado diciendo: «Heme aquí, envíame a mí», tú también podrás decir: «Señor, usa mi voz, usa mi oración, usa mi lengua,
haz de mí un instrumento de tu poder. Porque antes de hablar la lengua de los ángeles, primero hay que ser tocado por el fuego de Dios. Si hay un pasaje en la Escritura que revela con crudeza la dimensión espiritual de la lengua humana, es el capítulo 3 de la Carta de Santiago. A diferencia de muchos textos que alientan al creyente con promesas o visiones celestiales, Santiago hace una advertencia clara, directa, sin adornos. Él describe la lengua como un miembro pequeño, pero de gran poder, capaz de encender un bosque con solo una chispa. Afirma que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Y quizás lo más desconcertante de su discurso es cuando dice: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Estas palabras, lejos de ser un simple llamado a la moderación verbal, nos confrontan con una verdad espiritual profunda. Nuestra lengua revela la condición de nuestro corazón. No es un adorno, no es una herramienta neutral. Es un instrumento que, según quien lo controle, puede ser fuente de vida o de muerte. Y aquí es donde esta enseñanza se conecta directamente con el misterio de la lengua de los ángeles. Porque si la lengua humana puede ser tan destructiva bajo el control de la carne, cuánto más poderosa será cuando es tomada por el Espíritu. Si puede destruir cuando está fuera de control, puede edificar, sanar y liberar cuando es dirigida por Dios. Santiago plantea el dilema que muchos cristianos enfrentan a diario. ¿Cómo es posible que la misma boca que ora, que alaba, que predica, sea la que también murmura, critica, juzga o hiere? Esta contradicción no es solo un problema moral, es un obstáculo espiritual, porque el Espíritu Santo no puede fluir libremente por un canal contaminado. El don de lenguas, la oración en el Espíritu, la manifestación del lenguaje celestial requiere primero una lengua rendida, y esto no significa perfección, significa integridad, significa que no podemos pretender hablar con la voz de Dios mientras usamos nuestra lengua para dañar a sus hijos. Significa que no podemos buscar los dones del Espíritu sin primero alinear nuestro carácter con su fruto. Santiago compara la lengua con el timón de un gran barco. Aunque es pequeña, dirige todo el rumbo de la nave. También la compara con el freno que se pone en la boca de los caballos para dominarlos. Ambas imágenes nos hablan de dirección, de control, de influencia. La lengua tiene el poder de llevarte hacia el propósito de Dios o desviarte por completo, de abrirte puertas en lo espiritual o cerrártelas por completo. Por eso es tan necesario que antes de buscar hablar la lengua de los ángeles, aprendamos a rendir la lengua de los hombres. Porque no podemos pretender que el fuego del Espíritu hable por nosotros si primero no apagamos el fuego extraño de la carne. No podemos buscar que el Espíritu ore en nosotros mientras usamos nuestras palabras para sembrar división, crítica o duda. Aquí es donde el llamado se vuelve personal. ¿Cómo estás usando tu lengua? ¿Qué palabras salen de tu boca en tu día a día? ¿Son palabras que edifican o que destruyen, que sanan o que hieren, que reflejan la presencia de Dios o la ausencia de dominio propio? Santiago nos recuerda que ningún hombre puede domar la lengua, pero lo que el hombre no puede hacer, el Espíritu sí puede. Lo que para nosotros es incontrolable, para Dios es transformable. Lo que hoy es instrumento de ruina, mañana puede ser canal de gloria. Y esta es la buena noticia. Si tú hoy decides rendir tu lengua al Espíritu Santo, Él puede comenzar una obra de restauración profunda, puede sanar tus palabras, puede cambiar tu manera de hablar, de orar, de relacionarte. Y cuando lo haga, estarás más cerca de experimentar el don de lenguas, no como una meta emocional, sino como una expresión real de tu comunión con el cielo.
No es casualidad que muchos creyentes nunca experimentan este don. Tal vez no sea por falta de fe, sino por falta de rendición, porque Dios no deposita su gloria donde hay duplicidad. El Espíritu no se manifiesta donde hay doblez. Y si con la misma boca bendecimos y maldecimos, entonces no estamos listos para hablar como los ángeles. Pero si hoy decides consagrar tu boca, si te determinas a usar tus palabras para la verdad, la misericordia, la esperanza, entonces estarás preparando el terreno para que el Espíritu fluya. Y cuando fluya, no solo cambiarán tus oraciones, cambiará tu atmósfera, tu entorno, tu vida, porque la lengua no es solo un músculo, es una puerta, y cuando esa puerta se abre para lo alto, el cielo entra. Cuando se cierra al mal, el infierno retrocede. Cuando se consagra, Dios la usa. Santiago nos muestra el peligro de una lengua indisciplinada, pero también, por contraste, nos permite imaginar la belleza de una lengua rendida, una lengua que ya no sirve a la carne, sino al espíritu, que ya no se presta para la crítica, sino para la adoración, que ya no repite mentiras, sino que proclama verdades eternas. Y esa lengua puede ser la tuya, si lo decides, si te rindes, si permites que el mismo fuego que tocó los labios de Isaías y que descendió en Pentecostés, también toque hoy tu boca. Porque antes de hablar con la voz de los ángeles, hay que callar la voz de la carne. Uno de los momentos más reveladores y transformadores del libro de los Hechos ocurre en el capítulo 10, en la casa de un hombre llamado Cornelio. Este pasaje no solo marca la apertura del Evangelio a los gentiles, sino que también demuestra que el derramamiento del Espíritu Santo y el don de lenguas no estaban limitados a Jerusalén ni a los judíos. Por el contrario, Dios decidió mostrar su poder precisamente en el corazón de aquellos que eran considerados extranjeros, impuros, excluidos del pacto, y lo hizo de una manera inequívoca, haciendo que hablaran en lenguas. Cornelio era un centurión romano, un hombre piadoso, temeroso de Dios, generoso con los necesitados y ferviente en la oración. Sin embargo, no pertenecía al pueblo de Israel. No tenía acceso al templo, ni a la ley, ni al sacerdocio. Era, según la mentalidad judía de la época, un hombre bueno pero fuera del pacto. Pero Dios había oído su clamor. Un ángel se le apareció en visión y le ordenó que llamara a Pedro, quien se encontraba en otro lugar. Mientras los mensajeros iban por él, Dios también preparaba el corazón de Pedro para lo que estaba por suceder. Pedro, hasta ese momento, creía que el mensaje del Evangelio y los dones del Espíritu estaban reservados solo para los hijos de Israel. Pero en una visión recibió una instrucción divina. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y así, obedeciendo aunque con dudas, Pedro llegó a casa de Cornelio y comenzó a predicar. Y entonces ocurrió algo extraordinario. Mientras Pedro hablaba sin haber terminado siquiera su mensaje, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que oían la palabra. Y los creyentes judíos que habían venido con Pedro se asombraron, porque también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu. ¿Y cómo supieron que esto había sucedido? Porque los oían hablar en lenguas y magnificar a Dios. Este detalle es crucial. El don de lenguas fue la evidencia visible de que Dios había aceptado a los gentiles. Fue la señal de que no había barreras culturales ni étnicas para el Espíritu. Fue la demostración de que el cielo no se limita por las fronteras humanas. Y fue también una confirmación para Pedro y para toda la iglesia de que el Evangelio debía ser predicado a toda criatura. Este pasaje nos enseña que el don de lenguas no es un privilegio de una élite espiritual. No es un trofeo reservado para algunos pocos. Es una expresión de la gracia de Dios
que puede ser derramada sobre cualquier corazón rendido, sin importar su origen, su historia, su linaje o su pasado. Y esta verdad tiene implicaciones poderosas para nosotros hoy. Porque tal vez tú también te sientas como Cornelio. Tal vez creas que no eres digno, que no perteneces, que no has vivido una vida suficientemente santa como para recibir algo tan sobrenatural. Pero lo que Dios hizo con Cornelio puede hacerlo contigo. Lo que ocurrió en aquella casa puede ocurrir en la tuya. Porque el Espíritu Santo no es propiedad de ninguna denominación. Es el regalo del Padre para todos los que creen y obedecen. El hecho de que Cornelio y su casa comenzaran a hablar en lenguas sin que nadie les impusiera las manos, sin que nadie les instruyera, sin que ellos lo esperaran, nos revela que este don no depende de técnicas humanas. Es una obra soberana del Espíritu. Es un acto de gracia. Es una respuesta a un corazón que busca a Dios con sinceridad. Y si observamos bien el relato, notamos que lo que provocó este derramamiento fue la fe y la disposición. Cornelio no era perfecto, no era judío, no conocía todas las Escrituras, pero tenía un corazón sediento, y Dios no resiste a un corazón así. Cuando alguien busca de verdad, el cielo responde. Lo que ocurrió en casa de Cornelio también nos confronta con nuestras limitaciones. A veces pensamos que ciertos dones están reservados para líderes, pastores, ministros, pero el Espíritu no hace acepción de personas. Él derrama su presencia sobre los que están dispuestos, no sobre los que tienen títulos. Y eso significa que tú, allí donde estás, puedes ser lleno. Puedes hablar en lenguas. Puedes vivir lo sobrenatural. No hay ritual, no hay fórmula, solo hay entrega, sed, rendición. Y cuando eso se une con la soberanía del Espíritu, algo ocurre, algo se activa, algo se desata. Muchos creen que necesitan estar en un evento especial, rodeados de música, con las manos de un líder sobre su cabeza para recibir este don. Pero Cornelio lo recibió en medio de una predicación, en su casa, con su familia, sin aviso previo, sin espectáculo, solo fe y apertura. Esto nos recuerda que lo espiritual no depende de lo externo, sino de lo interno, y que la lengua de los ángeles puede comenzar a fluir en cualquier lugar, en cualquier momento, cuando el corazón está alineado con el cielo. Pedro, al ver lo que ocurrió, no pudo negarse. Dijo, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo tan bien como nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre del Señor. Así, la casa de Cornelio se convirtió en una extensión de Pentecostés, un eco del cielo, un altar en medio del mundo gentil. Y si eso pasó allí, puede pasar aquí. Puede pasar contigo, puede pasar hoy. No te veas como indigno, no te compares con otros, no pienses que hay requisitos que no cumples. Solo cree, solo busca, solo abre tu corazón, porque el Espíritu no necesita tu currículum, solo necesita tu rendición. Y cuando te rindas, descubrirás que lo que hablaban los ángeles en el cielo puede empezar a brotar de tu boca en la tierra. A lo largo de su enseñanza a la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo hace una afirmación que, aunque sencilla, contiene una de las verdades más poderosas sobre el don de lenguas. En 1 Corintios 14:4 dice, «El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica». Esta frase, breve pero contundente, encierra un principio espiritual transformador. Pablo no está hablando de una experiencia emocional. Está hablando de construcción interna, de fortaleza invisible, de una obra profunda que ocurre en el alma cuando se ora en el Espíritu. La palabra edificar aquí viene del griego oikodomeo, que significa literalmente construir una casa, levantar una estructura, fortalecer una base. Por tanto, Pablo está diciendo que quien ora en lenguas está levantando algo dentro de sí.
está fortaleciendo su espíritu, está edificando su relación con Dios desde lo más íntimo. Esta edificación no es pública, no es para exhibición, no es para los ojos de los demás. Es personal, invisible, secreta, pero profundamente real. Y esto es fundamental porque en la vida espiritual, lo que no se edifica por dentro tarde o temprano, se derrumba por fuera. Muchos creyentes se ven fuertes desde fuera, pero están vacíos por dentro. Tienen palabras, tienen actividades, tienen funciones, pero no tienen raíz. Y cuando llega la prueba, el viento, la sequía, todo se desmorona. Por eso este don no debe verse como algo decorativo, sino como una herramienta esencial para la salud espiritual. Pablo, al escribir esto, no está promoviendo la exaltación individual. Está señalando un recurso celestial que Dios nos ha dado para resistir, avanzar y crecer desde lo invisible, porque hay batallas que no se vencen con argumentos, ni con prédicas, ni con canciones. Hay batallas que solo se ganan en el lugar secreto, cuando el espíritu comienza a clamar más allá del entendimiento. Y es ahí donde la lengua de los ángeles se convierte en un arma poderosa de edificación. Cuando oras en lenguas, no estás repitiendo sonidos sin sentido, estás liberando palabras que vienen directamente del espíritu. Estás hablando misterios que solo el cielo comprende, pero que producen vida en tu interior. Es como si cada sílaba derribara una mentira, como si cada palabra desarmara una trampa, como si cada oración construyera un muro de fuego a tu alrededor. Esta práctica espiritual no sustituye la lectura de la palabra, ni el ayuno, ni la comunión con otros creyentes, pero potencia todo lo demás. Porque cuando tu espíritu se fortalece, tu discernimiento aumenta, tu hambre por lo eterno crece, tu sensibilidad a la voz de Dios se afina, tu autoridad espiritual se expande, todo comienza a alinearse desde dentro hacia afuera. Y aquí hay un punto clave. En muchas ocasiones sentimos que nuestra fe está debilitada, que nuestras emociones nos dominan, que nuestras decisiones nos alejan del propósito, y buscamos soluciones externas. Cambiar de iglesia, escuchar más mensajes, empezar una nueva rutina. Pero a veces lo que necesitamos no es más información, sino más edificación interna. Y una de las formas que el Espíritu ha provisto para eso es el don de lenguas. Hablar en lenguas no es solo para momentos de culto, no es un evento dominical, es una práctica diaria, un hábito espiritual, una manera de mantener tu espíritu activo, conectado, sensible. Es como ejercitar un músculo invisible que, aunque no se vea, sostiene todo tu ser. Cuando oras en lenguas, no siempre sentirás algo, no siempre entenderás lo que estás diciendo, pero algo ocurre, algo se mueve, algo se fortalece, porque no depende de tu lógica, depende de tu fe. Y Dios honra la fe que se expresa incluso sin comprensión total. Muchos descartan este don porque no lo entienden. Otros lo minimizan porque no lo han vivido. Pero quienes lo han experimentado saben que hay un nivel de comunión con Dios que solo se alcanza cuando el Espíritu comienza a hablar sin la intervención de la mente, no para escapar de la razón, sino para profundizar en lo eterno. Pablo mismo lo dice: oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Ambas dimensiones son válidas, ambas necesarias, pero cada una cumple un propósito. El entendimiento informa, el espíritu transforma, y cuando ambos se unen, la vida espiritual alcanza una plenitud única. Tal vez tú has estado buscando respuestas, has estado esperando una dirección, has estado batallando con pensamientos que no puedes controlar, con miedos que no sabes explicar, con luchas que nadie ve. Y tal vez el Espíritu Santo te está llamando a un lugar más profundo,
a un espacio donde ya no dependas de tu vocabulario, sino de su voz, de su guía, de su poder. Hablar en lenguas no es un fin en sí mismo, es un medio para la edificación, es una evidencia de que hay vida en tu interior, de que el fuego no se ha apagado, de que tu alma no se ha rendido, de que el Espíritu aún tiene espacio en ti para moverse, hablar y construir. Y si hoy sientes que todo a tu alrededor está inestable, si te cuesta mantenerte firme, si tu oración se ha vuelto mecánica, vacía, sin fuerza, tal vez este don es la respuesta. Tal vez esta práctica es lo que necesitas para volver a levantarte, para recuperar tu fuego, para restaurar tu conexión con el cielo. No te limites por lo que otros digan. No te detengas por lo que no entiendes. Abre tu corazón. Pide al Padre que te dé lo que necesitas. Y si Él decide darte el don de lenguas, no lo rechaces. Recíbelo, vívelo, practícalo. Porque aunque no todos lo expresen de la misma manera, todos pueden ser edificados cuando el Espíritu toma el control. Y cuando eso suceda, cuando comiences a orar más allá de tus palabras, descubrirás que tu espíritu, aunque silencioso, es más fuerte de lo que imaginabas. Si has llegado hasta aquí, no ha sido por accidente. Hay algo dentro de ti que ha estado clamando por más verdad, más profundidad, más de Dios, y eso que arde en tu interior es exactamente lo que el Espíritu Santo ha estado buscando. Porque solo aquellos que perseveran hasta el final están realmente dispuestos a recibir todo lo que el cielo ha preparado para ellos. Hoy hemos hablado de un tema que muchos temen, que otros desprecian y que no pocos tergiversan. Pero tú has permanecido, has escuchado, has reflexionado, y ahora estás en el umbral de una decisión que puede cambiar el rumbo de tu vida espiritual. Porque la lengua de los ángeles no es una doctrina para discutir, ni una experiencia para admirar desde lejos. Es una invitación divina, un acceso íntimo a lo eterno, un don que no busca espectáculo, sino transformación. Quizás, mientras escuchabas, recordaste oraciones que parecían vacías, momentos de silencio en los que deseabas hablar con Dios, pero no sabías cómo. Quizás pensaste que orar en lenguas era algo extraño, ajeno, innecesario, pero ahora entiendes que no se trata de ti, se trata de Él, de su deseo de llenarte, de su anhelo por tener comunión contigo más allá de las limitaciones humanas. Se trata de tu espíritu conectándose con el Espíritu de Dios, sin interferencias, sin barreras, sin máscaras. Has aprendido que este don es edificación, es comunión, es intimidad. Has visto que no comenzó en un templo moderno, sino en el fuego de Pentecostés. Que no fue un invento de hombres, sino una respuesta del cielo. Que no fue reservado para los más santos, sino otorgado a los más rendidos. Y ahora sabes que no necesitas entenderlo todo para vivirlo. Solo necesitas desearlo con sinceridad y abrir tu corazón a lo que el Espíritu quiera hacer. Por eso, antes de terminar este video, quiero invitarte a dar un paso más, no hacia una emoción, sino hacia una convicción. Decide hoy que tu vida de oración no será más superficial. Decide hoy que ya no te conformarás con lo básico. Decide hoy que tu boca, tu lengua, tu voz serán instrumentos del cielo y no del mundo. Porque hay palabras que solo tu espíritu puede pronunciar. Hay oraciones que solo el Espíritu Santo puede guiar. Hay niveles de gloria que solo se alcanzan cuando dejamos de orar con la mente y comenzamos a orar con el alma. Y si has llegado hasta este punto, quiero que escribas en los comentarios la siguiente frase: mi espíritu anhela hablar con Dios más allá de las palabras. Esa será tu manera de declarar públicamente que tú eres uno de los que buscan más. Que no solo escuchaste, sino que recibiste.
que no solo pasaste por este contenido, sino que fuiste marcado por él. Tu comentario no es solo una frase, es un acto de fe. Y yo quiero saber quiénes son los que están caminando hasta el final, porque este canal no está hecho para los que se detienen a la mitad, sino para los que perseveran, para los que entienden que lo espiritual no es entretenimiento, sino alimento. Ahora, si este video habló a tu corazón, compártelo. No lo guardes solo para ti. Alguien más necesita escucharlo. Alguien más está orando en silencio, sin saber que puede ir más profundo. Alguien más está esperando una palabra que lo despierte, y tú puedes ser ese puente, ese instrumento que el cielo use para tocar otra vida. Suscríbete a este canal si no lo has hecho, no por compromiso, sino por convicción, porque este espacio existe para los que no tienen una iglesia cerca, para los que necesitan una palabra entre semana, para los que buscan verdad sin adornos, sin filtros. Aquí hablamos con el alma. Aquí hablamos con la Biblia en el centro. Y si tú estás aquí, es porque eres parte de esto. No permitas que el enemigo apague lo que el Espíritu ha encendido en ti. Mantente conectado. Sigue creciendo. Busca más. Ora más. Y si el don de lenguas aún no se ha manifestado en ti, no te frustres, pídeselo al Padre y sigue orando, porque el Espíritu da como Él quiere, cuando Él quiere, a quien Él quiere. Y lo que hoy ha sido sembrado en ti dará fruto en su tiempo. Antes de cerrar este video, quédate unos minutos en silencio. Deja que la música que suena ahora sea el fondo para tus propias palabras. Tal vez no tengas mucho que decir, tal vez solo quieras quedarte en paz. Aprovecha este momento para agradecer, para rendirte, para adorar, para decirle al Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras. No pauses el video, quédate hasta el final. Permite que la atmósfera que se ha creado aquí no se corte bruscamente. Porque este silencio puede ser más profundo que 1000 palabras. Porque a veces, cuando la música habla, el alma entiende. Este video es una obra de autoría propia, inspirada en la Biblia. Ha sido creado con oración, estudio y dedicación, para que puedas encontrar aquí una palabra que alimente tu fe. Gracias por quedarte hasta el final. Que el Señor te bendiga y te fortalezca en tu caminar espiritual.